Hoy nos sumergimos en el oscuro mundo del trabajo nocturno con 7 aterradoras historias relacionadas con el turno de noche. Prepárese para escuchar relatos escalofriantes de encuentros inexplicables en pasillos vacíos, presencias misteriosas, en hospitales silenciosos y eventos inquietantes que suceden cuando la mayoría de las personas duermen. Exploraremos historias de vigilantes, enfermeras, recepcionistas y otros profesionales que enfrentaron el lado más oscuro de sus trabajos nocturnos. Así que siéntate, asegúrate de que todas las luces estén encendidas y comencemos este viaje escalofriante. Y antes de que las sombras de la noche se apoderen de ti, aprovecha para suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu me gusta. Esto realmente ayuda al canal y garantiza que no te pierdas ningún contenido aterrador como este. ¿Vamos? El paciente en la habitación 237 Virgil, caso de Rachel Loughran, fue documentado por el Departamento de Policía de Somerset como uno de los incidentes hospitalarios estadounidenses recientes más inquietantes. Los hechos de aquellas noches fueron reconstruidos a partir de registros hospitalarios, cámaras de seguridad y el propio testimonio de Rachel. Rachel, una enfermera de 34 años, había trabajado en el turno de noche de la UCI en el Somerset Medical Center durante 3 años. El hospital había ganado notoriedad años antes como el lugar donde Charles Cullen, uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos, había trabajado y asesinado a decenas de pacientes antes de ser capturado en 2003. El 12 de marzo, Rachel fue asignada a cuidar a un nuevo paciente en la habitación 237. Thomas Reeves, de 42 años, aparentemente en estado de coma después de un grave accidente automovilístico. Según los registros médicos, Reeves había sufrido un traumatismo cráneoencefálico y permanecía en coma inducido, con pronóstico incierto. Desde el principio, algo en él me molestó, informó Rachel más tarde. Aunque estaba inconsciente, parecía haber una tensión en su cuerpo que no era típica de los pacientes comatosos. Durante las primeras noches cuidando a Reeves, Rachel notó pequeñas anomalías. Sus signos vitales a menudo cambiaban cuando ella entraba en la habitación, como si respondiera a su presencia. De vez en cuando, sus párpados se contraían de una manera que sugería conciencia, no reflejos involuntarios. La tercera noche, Rachel entró en la habitación 237 antes de lo habitual para administrarle la medicación y estuvo segura de haber visto a Reeves cerrar rápidamente los ojos. Cuando revisó sus signos vitales, el patrón cerebral en el monitor mostró una actividad inconsistente con un estado de coma profundo. Se lo mencioné al Dr. Peterson, pero él lo atribuyó a una recuperación gradual, explicó Rachel. Dijo que era común que los pacientes comenzaran a mostrar signos de conciencia antes de despertarse por completo. El extraño comportamiento continuó. Rachel encontró objetos fuera de lugar en el dormitorio. La posición de la silla de invitados había cambiado. Los objetos de la mesa de noche estaban reorganizados. Aún más inquietante fue que notó que algunos medicamentos en el carrito de emergencia parecían haber sido manipulados. La quinta noche, Rachel decidió investigar. Después de que terminó su turno oficial, se escondió en la sala de suministros. Quedaba al pasillo y esperó. Alrededor de las 3:17 a.m. vio algo que le heló la sangre. Reeves salió de su habitación, moviéndose con una agilidad que contradecía completamente su supuesto estado. Caminó en silencio por el pasillo, comprobando las habitaciones donde dormían los pacientes. En uno de ellos ingresó y permaneció varios minutos. Cuando se fue, Rachel notó que guardaba algo en el bolsillo de su bata de hospital. Alarmada, Rachel comprobó la habitación que había visitado Reeves.
La paciente, una mujer de 78 años, parecía dormir normalmente, pero algo en la posición de su vía intravenosa parecía fuera de lugar. Una inspección más cercana reveló que la solución había sido manipulada. Rachel alertó inmediatamente a la seguridad y a los médicos. El análisis de la bolsa intravenosa mostró niveles letales de digoxina, la misma droga utilizada por Charles Cullen en sus asesinatos en el mismo hospital 2 décadas antes. Una rápida investigación reveló la impactante verdad. Thomas Reeves era en realidad Michael Swan, un ex enfermero que había trabajado brevemente con Cullen en otro hospital. Swan fingió el accidente y su estado, utilizando conocimientos médicos para simular síntomas de coma durante el examen. Eligió deliberadamente nuestro hospital, explicó el detective Baldwin, que había trabajado en el caso Cullen años antes. Estaba obsesivamente fascinado por el caso Cullen y quería recrear sus crímenes en el mismo lugar. La investigación posterior descubrió que Swan había accedido a 3 pacientes durante sus paseos nocturnos, administrándoles dosis no letales de medicamentos para estudiar sus efectos. La intervención de Rachel le impidió avanzar hacia asesinatos en toda regla. En su apartamento, la policía encontró un santuario dedicado a Charles Cullen que incluía recortes de periódicos, libros sobre el caso e incluso el libro La enfermera nocturna que documentaba los crímenes de Cullen. Swan había estudiado meticulosamente los métodos de Cullen, planeando perfeccionarlos. Rachel Loughran recibió el reconocimiento del hospital y de las autoridades por su vigilancia y valentía. El caso llevó a una revisión completa de los protocolos de seguridad en los hospitales de Nueva Jersey, con especial énfasis en el seguimiento de pacientes con afecciones neurológicas. Michael Swan fue declarado culpable de intento de asesinato y varios otros delitos y recibió una sentencia de 45 años sin posibilidad de libertad condicional. Para Rachel, la experiencia le produjo un escalofrío adicional. Descubrió que era la sobrina lejana de Amy Loughran, la enfermera que había ayudado a capturar a Charles Cullen 2 décadas antes en el mismo hospital. A veces la historia se repite de manera aterradora, reflexionó. La diferencia es que esta vez pudimos detener el ciclo antes de que se perdieran vidas. El caso del paciente en la habitación 237 sirve como un sombrío recordatorio de que incluso en los entornos más monitoreados, el peligro puede ocultarse a simple vista, a veces fingiendo estar inconsciente, esperando el momento adecuado para atacar. La cámara ciega Min Ho, un guardia de seguridad de 38 años, trabajaba en el turno de noche en la Torre Hancock, un rascacielos de 45 pisos en el distrito financiero de Yehuido. El 15 de enero, durante su patrulla rutinaria de medianoche, Miño notó algo extraño en el monitor de seguridad central. La cámara en el piso 32 mostraba un pasillo completamente vacío, pero con un área oscura en la esquina superior derecha, un punto ciego que no había existido anteriormente. Inicialmente, Min Ho atribuyó el problema a una falla técnica. 2 días después, notó que una segunda cámara, en el piso 28, tenía un punto ciego similar. Cuando revisó registros anteriores, descubrió que el problema había comenzado gradualmente, con pequeñas áreas de las cámaras oscureciéndose a lo largo de las semanas. Preocupado, Miño informó sus hallazgos al supervisor de seguridad, quien prometió enviar técnicos para verificar el sistema.
Mientras tanto, Minho decidió investigar por su cuenta. La noche siguiente, subió al piso 32 para examinar la cámara problemática. Descubrió que alguien había pegado con cuidado un pequeño trozo de cinta negra a la lente, colocado de manera que bloqueara solo una parte específica del campo de visión. Mientras quitaba la cinta, Minho escuchó pasos suaves y rápidos al final del pasillo. Cuando encendió su linterna, solo vislumbró una sombra que desaparecía por las escaleras de emergencia. Minho informó del incidente inmediatamente, pero una búsqueda inicial en el edificio no encontró a nadie. Se ha aumentado la seguridad y se han añadido guardias en turnos de noche. 3 noches después, Minho notó un movimiento fugaz en el piso 36, un piso que estaba oficialmente desocupado debido a renovaciones. Decidió investigar personalmente antes de dar la alarma y subió las escaleras en silencio. El piso 36 fue parcialmente desmantelado, se retiraron los tabiques y se amontonaron los materiales de construcción. Mientras escaneaba el espacio con su linterna, Minho descubrió algo alarmante. En un rincón remoto, escondido detrás de paneles de yeso, había un pequeño campamento improvisado. Una colchoneta para dormir, alimentos no perecederos, agua embotellada y, lo más inquietante, docenas de fotografías y notas clavadas en una pared. Las fotografías mostraban a los empleados del edificio, incluido el propio Minho, realizando sus rutinas diarias. Algunos tenían caras rodeadas de rojo, con notas detalladas sobre sus horarios y hábitos. En el centro de la exhibición improvisada había una fotografía de Kim Jae-sung, director ejecutivo de Hankook Financial Group, con la palabra culpable escrita en letras grandes. Mientras Minho examinaba el escondite, escuchó cerrarse la puerta de la escalera de emergencia. Al girar rápidamente, se encontró cara a cara con un hombre delgado de aproximadamente 40 años, vestido con ropa oscura y sosteniendo lo que parecía ser un cuchillo improvisado. «No deberías estar aquí», dijo el hombre con calma. «Nadie debería estar aquí hasta que termine». Minho reconoció al intruso como Lee Sung-jin, un ex director de TI que había sido despedido de la empresa 8 meses antes tras acusar públicamente a la dirección de fraude financiero. Sus acusaciones fueron desestimadas por infundadas y fue destituido silenciosamente con un acuerdo de confidencialidad. «Destruyeron mi vida», continuó Lee, su voz extrañamente controlada. «Mi reputación, mi carrera, mi matrimonio. Todo terminó cuando intenté exponer la verdad». Minho intentó calmar la situación, pero Lee reveló su plan. Había estado escondido en el edificio durante meses, planeando su venganza durante la próxima reunión anual de la Junta. Aprovechando un momento de distracción, Minho activó el botón de emergencia de su radio. El sonido agudo de la alarma resonó en el suelo vacío. Lo que siguió fue una pelea breve pero intensa. Lee, aunque debilitado por meses de vivir escondido, luchó con la fuerza de la desesperación. Minho logró desarmarlo, pero sufrió cortes profundos en el brazo y el hombro antes de que llegara el equipo de seguridad. La investigación posterior reveló el alcance del plan de Lee. Se había escondido en el edificio durante el traslado de una empresa al piso 36, creando un escondite que pasó desapercibido durante la renovación. Utilizando su conocimiento de los sistemas de seguridad, manipuló sistemáticamente las cámaras para crear rutas seguras a través del edificio. Lee había construido varios dispositivos incendiarios que planeaba colocar estratégicamente antes de la reunión de la junta directiva,
Su intención no era solo vengarse, sino exponer públicamente documentos que creía que probaban sus acusaciones de fraude. Lee Sung-jin fue arrestado y luego diagnosticado con un trastorno delirante persistente, exacerbado por un aislamiento extremo. Irónicamente, la investigación criminal subsiguiente terminó descubriendo irregularidades financieras en la empresa, aunque no en la escala que Lee había alegado. Para Minho, el incidente dejó cicatrices físicas y psicológicas. Recibió un ascenso por su valentía, pero admite que nunca más se sintió completamente seguro durante sus rondas nocturnas. Lo más aterrador, reflexiona, es pensar en cuántas noches caminé por esos pasillos sintiéndome solo, cuando en realidad me observaron todo el tiempo. El caso de la cámara ciega se cita a menudo en la formación sobre seguridad corporativa. En Corea del Sur, como ejemplo de la importancia de la vigilancia constante y la comprobación de anomalías aparentemente insignificantes en los sistemas de seguridad. El último asistente, el caso de Miguel Ramírez, fue documentado por el Departamento de Policía de Sanford como uno de los incidentes más inquietantes que involucraron a empleados de gasolineras en la historia reciente de la ciudad. Los hechos de esa noche fueron reconstruidos a partir de registros policiales, cámaras de seguridad y el propio testimonio de Miguel. Miguel, un asistente de 28 años, trabajaba en el turno de noche en la estación Racetrack en la autopista US 1792, cerca de Lake Mary Boulevard. Era un lugar relativamente aislado durante las primeras horas de la mañana, con pocos clientes después de las 2 a.m. En la madrugada del 15 de junio, durante su inspección rutinaria de las instalaciones, Miguel notó algo inquietante en el baño de mujeres. Marcas de rayones en el interior de la puerta, como si alguien hubiera intentado desesperadamente salir. Al principio pensé que se trataba simplemente de vandalismo, explicó más tarde Miguel. Pero había algo diferente en esas marcas, parecían frescas y desesperadas. Tras una inspección más cercana, Miguel notó pequeñas manchas que parecían sangre seca en los bordes de algunos rasguños. Aún más alarmante, encontró un pequeño trozo de clavo roto atrapado en una de las rendijas de la puerta. Miguel informó sus hallazgos al gerente por teléfono, quien prometió revisar las cámaras de seguridad en la mañana y sugirió que cerrara el baño con llave por ahora. Durante las siguientes horas, Miguel notó que un cliente en particular llamó su atención. Un hombre de aproximadamente 60 años que había estado varias veces esa semana en la gasolinera, siempre comprando café y cigarrillos. El hombre parecía agitado, hablaba solo y realizó varias visitas a la estación durante la misma noche. Alrededor de las 4:30 de la mañana, el hombre regresó y fue directamente al baño de hombres. Miguel, ahora en alerta, se dio cuenta de que había permanecido allí durante un tiempo inusualmente largo. Cuando finalmente se fue al mostrador a comprar más café. «Ustedes deberían limpiar mejor estos baños», comentó el hombre casualmente. «¿La hembra está fuera de servicio?» Miguel confirmó que sí, observando atentamente la reacción del hombre. Hubo un breve destello de pánico en sus ojos. «Qué pena», respondió. «Mi hija tendrá que usarlo cuando venga a recogerme. Llegará en unos minutos». El comentario le pareció extraño a Miguel, pues el hombre había llegado solo en un auto que aún estaba estacionado afuera. Después de que el cliente se fue, Miguel decidió revisar el baño de mujeres nuevamente. Mientras se acercaba, escuchó un sonido débil, algo entre un gemido y un grito ahogado. Alarmado, Miguel usó su llave maestra para abrir la puerta cerrada. Lo que encontró lo horrorizó. Una mujer joven estaba escondida en un rincón, con heridas visibles en el cuello y las manos. Parecía desorientada y aterrorizada. «Él volverá», susurró.
Él siempre regresa. Miguel inmediatamente cerró la puerta del baño desde adentro y llamó a la policía. Al denunciar la situación, vio a través de la pequeña ventana de la puerta que el hombre había regresado e intentaba ingresar al 1900 baño de mujeres utilizando algún tipo de herramienta. «Él está aquí», le susurró Miguel al operador del 911. «Está tratando de entrar». Los siguientes minutos fueron los más largos de la vida de Miguel. El hombre, al darse cuenta de que algo andaba mal, comenzó a tocar la puerta con cada vez más fuerza. Miguel y su esposa se escondieron en el último cubículo mientras oían cómo abrían la puerta exterior. Cuando finalmente llegó la policía, encontraron al hombre, posteriormente identificado como Randall Lee Lawton, intentando derribar la puerta con un cúter. Cuando lo confrontaron, Lawton intentó atacar a los oficiales con la misma arma que había usado para herir a su víctima. La investigación posterior reveló que Lawton había mantenido a la mujer, una empleada de una gasolinera de otro turno, atrapada en el baño durante casi 2 días, regresando periódicamente para amenazarla y agredirla. Había planeado sacarla de la escena esa mañana. Randall Lee Lawton fue arrestado y acusado de secuestro, agresión con arma mortal y resistencia al arresto. La víctima, cuyo nombre no se ha revelado, fue hospitalizada con heridas graves, pero sobrevivió. Para Miguel Ramírez, el incidente dejó profundas huellas. Recibió el reconocimiento del Departamento de Policía de Sanford por su valentía y presencia de ánimo, pero optó por dejar el trabajo nocturno. Lo más aterrador, reflexionó, fue darme cuenta de que esto podría haber sucedido delante de mis narices. ¿Cuántas veces he pasado por esa puerta sin darme cuenta de las señales? El caso provocó una revisión de los protocolos de seguridad en las gasolineras de toda Florida, con nuevas medidas que incluyen controles más frecuentes de los baños y botones de pánico instalados en todas las instalaciones. Para los asistentes de estaciones aisladas que trabajan en silencio a primeras horas de la mañana, el caso sirve como un sombrío recordatorio de la importancia de permanecer alerta, porque a veces los rayones en una puerta pueden ser la única señal de que alguien necesita ayuda desesperadamente. ¿Qué pasa, chicos? Las historias de trabajo nocturno son escalofriantes incluso ahora, ¿no? Si estás disfrutando de estas historias de miedo, ¿qué tal si haces una parada rápida y te suscribes al canal? Simplemente haga clic en el botón de registro a continuación. Y aprovecha para dejar tu me gusta también. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir brindándoles más contenido terrorífico como este. Es rápido y marca la diferencia. Ahora, volvemos a nuestras historias de terror del turno de noche. Aún queda mucho miedo por delante. Pasos en el pasillo. El caso de la doctora Claire Beaumont fue documentado por el Departamento de Seguridad del Royal Victoria Hospital como uno de los incidentes más inquietantes que involucraron a profesionales de la salud en la historia reciente de la institución. Los acontecimientos de esa noche fueron reconstruidos a partir de registros de seguridad, cámaras de vigilancia y el propio testimonio de Claire. Claire, una médica residente de 32 años, se encontraba en el 3er mes de su rotación de emergencia psiquiátrica. Esa noche del 17 de octubre, cubrió sola el turno de noche, una práctica común pero cuestionable, teniendo en cuenta que la sala psiquiátrica estaba en un anexo parcialmente aislado del edificio principal, alrededor de las 2:15 a.m. Después de evaluar a un paciente con ideación suicida, Claire fue a la estación de enfermeras para actualizar el historial. El pasillo principal, poco iluminado debido a los recientes recortes presupuestarios, estaba desierto excepto por una enfermera que terminaba su medicación nocturna.
Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, informó Claire más tarde. Pasos distintos y rítmicos, como si alguien caminara deliberadamente detrás de mí. Cuando Claire se dio vuelta, no vio a nadie. Atribuyó el sonido a la peculiar acústica del antiguo edificio y continuó su camino. Minutos más tarde, mientras escribía sus notas, lo escuchó nuevamente, pasos que se acercaban y luego se detenían abruptamente. Llamé varias veces, pensando que podría ser un paciente que necesitaba ayuda, explicó Claire, pero nadie respondió. La enfermera Marie Tremblay, la única otra profesional en el piso en ese momento, confirmó que todos los pacientes estaban en sus habitaciones. Juntos, revisaron rápidamente los pasillos adyacentes sin encontrar a nadie. Aproximadamente a las 3:20 llamaron a Claire para evaluar a un paciente con agitación. Al regresar por el corredor menos utilizado y aún más oscuro, estuvo absolutamente segura. Alguien la estaba siguiendo. Los pasos eran ahora más rápidos, casi urgentes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, describió Claire. Ya no era una impresión vaga. Había alguien allí observando y siguiendo. Al llegar a la estación de enfermeras, Claire encontró a Marie visiblemente angustiada. El recuento de pacientes había revelado algo alarmante. Antoine Moreau, un hombre de 41 años hospitalizado tras un violento episodio psicótico, no estaba en su habitación. No podría haberse ido, insistió Marie. Las puertas están cerradas y la alarma no ha sonado. Una rápida revisión de las cámaras de seguridad reveló la inquietante verdad. Antoine había logrado desactivar la cerradura electrónica de su habitación utilizando un objeto improvisado, posiblemente sacado del marco de la cama. Las cámaras del pasillo lo mostraron caminando sigilosamente, siguiendo a Claire desde la distancia. El historial de Antoine era alarmante. Hospitalizado hace 3 semanas tras agredir a un paramédico durante una crisis, había desarrollado un delirio persecutorio específico contra los profesionales sanitarios, creyendo que médicos y enfermeras formaban parte de una conspiración para robarle la mente. Claire y Marie activaron inmediatamente el código de seguridad, pero sabían que la respuesta del equipo tardaría unos minutos preciosos, dado el aislamiento de la sala psiquiátrica. Necesitamos encerrarnos en un lugar seguro, decidió Claire, consciente del peligro inminente. Mientras se dirigían a la sala de medicamentos, que tenía una puerta blindada, escucharon los pasos nuevamente, ahora rápidos, acercándose sin ningún intento de discreción. Antoine había abandonado su táctica de persecución silenciosa. Las 2 mujeres lograron entrar a la habitación y cerrar la puerta segundos antes de que llegara Antoine. A través de la pequeña ventana de cristal, vieron su rostro contorsionado por la rabia y el delirio. Empezó a golpear violentamente la puerta, gritando acusaciones incoherentes. «No me vas a robar la mente. Sé lo que haces por las noches. Sé lo que inyectas a los pacientes». Durante 17 aterradores minutos, Antoine continuó su intento de derribar la puerta, utilizando un extintor que había arrancado de la pared. La puerta empezó a ceder cuando finalmente llegó el equipo de seguridad y logró sujetarlo. La investigación posterior reveló graves fallos en los protocolos de seguridad. Antoine había observado meticulosamente la rutina del equipo durante semanas, identificando vulnerabilidades. Lo más inquietante es que había llevado un diario detallado en el que describía sus planes para eliminar a los médicos que creía que estaban experimentando con pacientes durante el turno de noche. Para Claire Beaumont, el incidente dejó profundas cicatrices. Completó su residencia, pero decidió no seguir una carrera en psiquiatría. Esos pasos en el pasillo, la sensación de ser perseguida, nunca me abandonaron por completo, admitió. El caso llevó a una revisión completa
de los protocolos de seguridad en los hospitales psiquiátricos de toda la provincia de Quebec, con nuevas medidas que incluyen la prohibición de turnos nocturnos con personal reducido y la instalación de botones de pánico personales para todo el personal. El archivo nocturno El caso de Thomas Blackwood ha sido documentado por la policía de Escocia como uno de los incidentes más inquietantes relacionados con archivos históricos en la historia reciente de la ciudad. Los acontecimientos de esas noches fueron reconstruidos a partir de registros de seguridad, correspondencia oficial y el propio diario de Thomas. Thomas, un archivero de 34 años, había asumido recientemente un puesto de supervisor nocturno en 1909, los Archivos Nacionales de Escocia, un imponente edificio victoriano en el centro de Edimburgo. Su función era catalogar y digitalizar documentos históricos sensibles durante la noche, cuando el edificio estaba cerrado al público. En la tercera semana de trabajo, mientras organizaba archivos administrativos, Thomas encontró un documento intrigante, una lista de todos los supervisores nocturnos anteriores con fechas de servicio y observaciones. Lo que le llamó la atención fue el inquietante patrón de rescisiones de contratos. Ninguno de los 5 archiveros anteriores había completado un año en el cargo. Lo más alarmante es que 3 de ellos habían muerto en circunstancias descritas solo como accidente o causa natural repentina. Al principio pensé que era solo una coincidencia macabra, escribió Thomas en su diario. Pero algo en la formalidad clínica de las notas me molestó profundamente. Intrigado, Thomas comenzó a investigar discretamente. Encontró que su predecesor inmediato, Malcolm Fraser, había muerto en un supuesto accidente doméstico apenas 3 días después de solicitar acceso a documentos clasificados relacionados con un caso judicial de 1997. La noche siguiente, mientras trabajaba en la sección de registros judiciales, Thomas tuvo la clara sensación de que lo estaban observando. Los archivos nacionales eran un laberinto de estanterías altas y pasillos estrechos, con iluminación inadecuada en muchas secciones. 2 veces vislumbró una sombra que se movía en los límites de su campo de visión. ¿Hay alguien allí?, llamó, su voz haciendo eco entre los estantes. Nadie respondió, pero Thomas escuchó claramente el sonido de pasos alejándose. Molesto, Thomas comprobó el registro de entrada del edificio. Oficialmente, él era la única persona a la que se le permitía estar archivado durante el turno. De noche, la seguridad externa confirmó que nadie más había entrado. Durante la semana siguiente, Thomas encontró su espacio de trabajo sutilmente alterado en varias ocasiones. Documentos reorganizados, su computadora encendida cuando estaba seguro de haberla apagado. Una mañana encontró una sola palabra escrita en un documento en blanco en la pantalla: Stop. Decidido a descubrir la verdad, Thomas comenzó a investigar el caso judicial que su predecesor había investigado antes de su muerte. Era un caso confidencial que involucraba a un juez destacado y cargos de corrupción que misteriosamente fueron retirados. Los archivos físicos en este caso deberían estar en la sección 47B, señaló Thomas, pero la carpeta está vacía. Alguien eliminó deliberadamente estos documentos. En la noche del 17 de marzo, mientras buscaba en los archivos digitales copias de los documentos perdidos, Thomas escuchó un sonido distintivo, el clic de una puerta que se cerraba cuidadosamente en el piso de arriba, seguido de pasos lentos y deliberados. Thomas apagó las luces de su oficina y esperó en silencio. Los pasos se acercaban, deteniéndose ocasionalmente, como si la persona estuviera revisando cada habitación. Cuando los pasos llegaron a la puerta de su oficina, Thomas vio que el pomo giraba lentamente.
Usando su teléfono, Thomas fotografió, en silencio debajo de la puerta, capturando una imagen parcial de unos zapatos elegantes que reconoció de inmediato. Pertenecían al juez Lawrence Blackwell, el mismo hombre involucrado en el caso judicial que estaba investigando. Con el corazón acelerado, Thomas envió las fotos y sus hallazgos a su correo electrónico personal y a un amigo periodista, con un simple mensaje: si me pasa algo, investigue al juez Blackwell, y el caso, la 1997 JR 142. Cuando los pasos finalmente se alejaron, Thomas esperó otros 20 minutos antes de intentar irse. Cuando llegó al pasillo principal, vio que todas las luces estaban apagadas, incluidas las luces de emergencia que se suponía debían permanecer encendidas. En una oscuridad casi total, Thomas navegó con cuidado hacia la salida usando la linterna de su teléfono celular. Al doblar una esquina, chocó directamente con una figura que lo agarró con una fuerza sorprendente. «No debería haberse metido con esos archivos, señor Blackwood», dijo una voz que Thomas reconoció como perteneciente al director del archivo, el Dr. Sinclair. «Algunos secretos deben permanecer enterrados». La pelea que siguió fue breve pero intensa. Thomas logró liberarse y correr hacia la salida, activando la alarma de incendio en el proceso. La llegada de los bomberos y de seguridad obligó a sus perseguidores a retirarse. La investigación posterior, impulsada por las pruebas que Thomas había presentado, reveló una conspiración de décadas para encubrir casos de corrupción judicial. El juez Blackwell y otros 3 funcionarios de alto rango, incluido el director de archivos, fueron arrestados. Para Thomas Blackwood, el incidente puso fin a su breve carrera como archivero nocturno. Aportó pruebas cruciales en el juicio que siguió y luego escribió un libro que detalla el caso. Lo más inquietante, reflexionó, no fue descubrir la conspiración, sino darse cuenta de cuántas personas murieron para mantenerla en secreto. Cuántos archiveros nocturnos, trabajando solos en las primeras horas de la mañana, encontraron documentos que nunca deberían haber visto. El caso Night Archive ha llevado a una revisión completa de los protocolos de seguridad en las instituciones de archivos de toda Escocia, con nuevas medidas que prohíben los turnos nocturnos solitarios e implementan controles de seguridad más estrictos. La fábrica vacía, el caso de Michael Chen, fue documentado por el Departamento de Policía de Detroit como uno de los incidentes de acoso laboral más perturbadores en la historia reciente de la ciudad. Los acontecimientos de esas noches fueron reconstruidos a partir de registros de seguridad, cámaras de vigilancia y el propio testimonio de Michael. Michael, un ingeniero de 35 años, trabajaba como supervisor nocturno en una fábrica de componentes automatizados para automóviles en las afueras de Detroit. La fábrica, casi completamente robótica, funcionaba las 24 horas del día, pero el turno de noche contaba con un equipo mínimo de solo 3 empleados para el seguimiento y el mantenimiento de emergencia. La noche del 2 de mayo, Michael encontró una nota en su terminal de control. «Siempre te estoy vigilando». Inicialmente atribuyó el mensaje a una broma de mal gusto de un colega del turno de día. 3 noches después apareció otra nota. «Te ves hermosa bajo las luces azules de la sección 7». Michael sintió un escalofrío. La sección 7 era un área remota de la fábrica, rara vez visitada durante el turno de noche. «Comencé a sentir que alguien realmente me estaba mirando», informó Michael más tarde. «La fábrica es enorme, con cientos de cámaras y sensores. La idea de que alguien pudiera esconderse allí era inquietante». Michael informó de los incidentes al director de seguridad, quien prometió investigar. Las cámaras no mostraron nada sospechoso y los registros de acceso no indicaron una entrada no autorizada.
Los mensajes, sin embargo, siguieron apareciendo con una frecuencia cada vez mayor. Algunos amenazaban: si yo no puedo tenerte, nadie lo hará. Otros, inquietantemente íntimos: me encanta el olor de tu perfume cuando pasas por la cinta transportadora 12. Michael comenzó a alterar sus rutinas, evitando áreas aisladas de la fábrica. Notó efectos personales extraviados en su casillero y tuvo la clara sensación de que lo seguían durante sus rondas nocturnas. En las primeras horas del 15 de mayo, mientras inspeccionaba maquinaria en el área de ensamblaje, Michael escuchó pasos que se acercaban. Al darse la vuelta, vislumbró una figura que desaparecía entre las enormes prensas hidráulicas. «¿Quién está ahí?», gritó. Su voz resonó en el espacio cavernoso de la fábrica. Nadie respondió, pero Michael escuchó el inconfundible sonido de metal raspando contra metal. Alguien se movía entre las máquinas. Con el corazón acelerado, Michael activó la alarma de emergencia. Las luces de la fábrica se encendieron por completo, revelando salas de máquinas vacías. El personal de seguridad llegó a los pocos minutos, pero una búsqueda exhaustiva no encontró a nadie. Al revisar las imágenes de esa noche, el equipo de seguridad hizo un descubrimiento impactante. Las cámaras del área de reunión habían estado desactivadas exactamente 17 minutos antes del incidente. Una investigación más profunda reveló que alguien con conocimiento de los sistemas de la planta estaba manipulando cámaras y sensores para crear zonas ciegas en movimiento. La policía intervino y se organizó un operativo de vigilancia. En la noche del 18 de mayo, finalmente capturaron al acosador, Sarah Novak, una ingeniera del turno de día que había trabajado brevemente con Michael meses antes. Sarah había desarrollado una obsesión con Michael y estaba usando su conocimiento de los sistemas de la fábrica para esconderse por la noche, observándolo y dejándole mensajes. Había creado un elaborado escondite en un espacio de mantenimiento rara vez utilizado, equipado con monitores conectados a cámaras de seguridad. Lo más aterrador, reflexionó Michael, es pensar en cuántas noches ella estuvo allí, mirándome, mientras yo creía que estaba solo en esa enorme fábrica. El caso dio lugar a una revisión completa de los protocolos de seguridad en las fábricas automatizadas de todo el estado de Michigan. Las nuevas medidas incluyen controles periódicos de zonas ciegas y la prohibición de turnos solitarios, incluso en entornos altamente automatizados. Para Michael Chen, el incidente dejó profundas cicatrices psicológicas. Dejó su trabajo nocturno y ahora trabaja como consultor de seguridad industrial, utilizando su experiencia para ayudar a otras empresas a proteger a sus empleados de amenazas que podrían acechar en las sombras de una fábrica aparentemente vacía. La última llamada El caso de Olivia Reed fue documentado por la Oficina de Policía de Portland como uno de los incidentes más inquietantes que involucraron a operadores de emergencia en la historia reciente de la ciudad. Olivia, una socorrista de 29 años, había trabajado en el turno nocturno en el Centro de Comunicaciones de Emergencia de Portland durante casi 3 años. Como muchos de sus colegas, se había acostumbrado a la rutina de las llamadas, desde verdaderas emergencias hasta llamadas de broma y llamadas de personas ebrias. En la madrugada del 17 de febrero, alrededor de las 3:40, Olivia recibió una llamada que inicialmente parecía rutinaria. 911, ¿cuál es su emergencia?, preguntó, siguiendo el protocolo estándar. Hubo un breve silencio antes de que una voz masculina tranquila y serena respondiera. «Hola, Olivia. Me gusta lo que hiciste con las cortinas azules de tu sala. Combinan con el sofá gris». Olivia sintió un escalofrío recorrer su espalda. De hecho, tenía cortinas azules y un sofá gris en su apartamento.
¿Con quién estoy hablando?, preguntó, manteniendo un tono profesional, mientras hacía una señal discreta a su supervisor. Un admirador, respondió la voz. Alguien que te ha estado observando durante semanas. Tienes una rutina interesante, ¿sabes? Siempre llegas a casa a las 8:15 de la mañana. Siempre revisas el correo antes de entrar. Siempre dejas la luz del pasillo encendida por la noche. El supervisor de Olivia, al darse cuenta de que algo andaba mal, inmediatamente comenzó a rastrear la llamada mientras le indicaba que mantuviera a la persona que llamaba en la línea. ¿Qué deseas?, preguntó Olivia, luchando por mantener la calma. Quiero que sepas que no estás solo, continuó la voz. Incluso cuando crees que lo eres, especialmente ahora, sentado en esa silla giratoria con tu taza de café, la verde con estrellas, blancas, tu favorita. Olivia se quedó helada. La descripción era precisa. De hecho, llevaba su taza favorita en ese mismo momento. Eso significaba que quien llamaba podía verla ahora dentro del centro de emergencia supuestamente seguro. ¿Me estás mirando ahora?, preguntó, mirando nerviosamente alrededor de la sala de control. La risa al otro lado de la línea fue suave, casi gentil. No físicamente, pero tengo mis métodos. Por ejemplo, sé que vives en el apartamento 305 de Westview Apartments. Sé que guardas una llave de repuesto escondida en la maceta junto a la puerta. Y sé que ahora mismo tu gato Milo probablemente esté durmiendo en tu cama vacía. El pánico comenzó a apoderarse de Olivia. ¿Cómo supo esa persona tantos detalles íntimos de tu vida? Su supervisor indicó que la policía ya había sido enviada tanto al centro de emergencia como a su apartamento. ¿Qué quieres de mí?, Olivia preguntó de nuevo, su voz ahora visiblemente temblorosa. Quiero que sepas cómo es, respondió la voz, su tono cambiando sutilmente. ¿Cómo es ser la persona al otro lado del teléfono? La persona desesperada y vulnerable, suplicando ayuda. Porque esta noche, Olivia, eres tú la que necesita ayuda. En ese momento, el supervisor de Olivia le mostró una nota. La señal de llamada había sido rastreada. Provenía de una cabina telefónica situada a menos de 100 metros del edificio donde vivía. Pareces nerviosa, Olivia, continuó la voz. Te preguntas cómo sé tanto sobre ti. Tal vez deberías mirar más de cerca a las personas que contratas para mantener tu departamento. O tal vez deberías tener más cuidado con la información que compartes durante tus llamadas con tu madre todos los jueves. Olivia sintió que se le helaba la sangre. De hecho, hablaba con su madre todos los jueves, normalmente para hablar de detalles de su vida personal. «Estoy en la puerta de tu apartamento ahora», dijo la voz casi en un susurro. No necesitaba la llave de repuesto. Su vecino del 306 es muy útil cuando alguien le dice que olvidó su llave. El supervisor le mostró a Olivia otra nota. La policía había llegado a su edificio y estaba revisando el pasillo del tercer piso. «No había nadie a la vista. Estás mintiendo», dijo Olivia tratando de mantener el control. «La policía está allí ahora». «Por supuesto que sí», respondió la voz sin ningún signo de sorpresa o preocupación. «Sabía que alertarías a alguien. Eso es parte del juego, Olivia. Pero están buscando en el lugar equivocado. No estoy en el pasillo. Estoy dentro de tu apartamento. He estado aquí todo el tiempo». Un oficial del apartamento de Olivia lo confirmó por radio. La puerta no mostraba signos de entrada forzada, pero habían encontrado una ventana de la cocina abierta. «Tu gato es muy amigable», continuó la voz. «Está aquí conmigo ahora. ¿Quieres escucharlo?» Olivia escuchó el distintivo maullido de Milo a través del teléfono. El pánico se convirtió en terror absoluto. «Por favor, no lastimes a mi gato», suplicó. «¿Qué deseas? Quiero que entiendas», respondió la voz. «Toda esa gente que te pide ayuda, sientes su miedo.
¿Realmente entiendes el terror de saber que alguien está en tu casa invadiendo tu espacio más privado? Ahora lo sabes. Policía finalmente entró en el apartamento de Olivia y realizó una búsqueda exhaustiva. No encontraron a nadie, pero descubrieron pruebas inquietantes: micrófonos escondidos en varias habitaciones, una pequeña cámara disfrazada en el detector de humo de la sala de estar y fotografías de Olivia esparcidas sobre su cama. La llamada terminó abruptamente cuando la policía encontró y arrestó al sospechoso, no en el apartamento, sino en el sótano del edificio. Era Kevin Marsh, un técnico de mantenimiento que había hecho reparaciones en el apartamento de Olivia semanas antes. La investigación reveló que Marsh había instalado equipos de vigilancia en al menos otros 3 apartamentos del mismo edificio, todos pertenecientes a mujeres que vivían solas. En su propio apartamento, la policía encontró un centro de mando con monitores que mostraban transmisiones en vivo desde cámaras ocultas. Para Olivia Reed, el incidente acabó con su carrera como socorrista. El trauma de que se violara tan completamente su privacidad fue devastador. Se mudó a otra ciudad y ahora trabaja activamente en campañas de concientización sobre seguridad personal y privacidad digital. Lo más inquietante, reflexionó en una entrevista anónima, fue darme cuenta de que mientras pasaba mis días ayudando a extraños en peligro, el verdadero peligro estaba en mi propia casa, vigilando cada uno de mis movimientos. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror sobre el trabajo en turnos de noche. Entonces, ¿qué pensaste? ¿Qué historia te puso la piel de gallina? ¿Alguno de ellos te hará pensar 2 veces antes de aceptar un trabajo nocturno? Cuéntame en los comentarios cuál fue tu favorito. Si te ha gustado esta inmersión en el terrorífico mundo del trabajo nocturno, no olvides dejar un me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir trayendo más contenido aterrador como este. Y si aún no estás registrado, aprovecha ahora para registrarte y activar la campana.